Ok. ¿Tú crees que los jóvenes tienen como un papel activo o deberían de tenerlo para mejorar el tráfico y el transporte público de la ciudad? Sí, de hecho, pues es en las escuelas en donde lo que buscamos para mejorar la movilidad, o sea, tenemos que reducir tiempos de viaje y tenemos que reducir emisiones, ¿no? Son las dos grandes preocupaciones del transporte. Y eso se logra reduciendo el uso del vehículo particular eh, y mejorando el transporte público al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto. Entonces, los jóvenes lo que afortunadamente tienen mucho más facilidad para el uso de las redes sociales, de las aplicaciones de las que ya estamos conversando, y es más probable que al conocer que puedes tomar un monopatín y vas a llegar mucho más rápido que en coche, o que puedes tomar una bicicleta y vas a llegar más rápido que en coche o que en transporte público, es muy posible que no tomen la decisión de comprar un vehículo, sino que gracias a todas estas herramientas, nuevas empresas y la tecnología, es muy probable que los jóvenes se acostumbren a utilizarlas a muy temprana edad y ojalá y no tomen esa decisión de comprar un vehículo, porque lo que sabemos es que en la región de América Latina y el Caribe, cuando compras un vehículo prácticamente lo utilizas para todo tipo de viajes. O sea, no es malo tener un coche. Habrá viajes para los que definitivamente sí lo necesitas. Si necesitas transportar cosas pesadas, cuando son muchos miembros de la familia, cuando la ruta de transporte público es mucho más tardada o no hay buena accesibilidad, etc. Pero no debería de ser para todo tipo de viaje. Desgraciadamente lo utilizamos hasta para ir a 2 cuadras a la tintorería, ¿no? Cuando podríamos fácilmente caminar, o para ir a un café a 5 cuadras, que también puedes caminar o subirte a una bicicleta. Entonces los jóvenes creo que son quienes se están haciendo mucho más conscientes también del impacto negativo del uso del vehículo particular y van a adoptar este tipo de nuevos servicios de movilidad para transportarse. ¿Y existen datos duros que revelen que en efecto ya tener coche no es tan aspiracional como antes? Sí, sí los hay. Los millennials, por ejemplo, no les interesa tener un coche, ¿no? En general, podemos decirlo, no les interesa tener un coche. Te ves como más cool si llegas en bicicleta, ¿no? Entonces ya no es como antes que te daba estatus o un nivel económico decir tengo tal coche, ¿no? Muchas veces tu primer ingreso lo gastabas en comprarte un coche, cuando en el coche a lo mejor vas a estar 2 horas y no lo invertías en una buena vivienda, en muebles, donde pasas mucho más tiempo de tu vida, ¿no? Sigue siendo, por supuesto, que aspiracional, no lo podemos negar, pero estamos trabajando en eso para que deje de serlo, para que más bien lo que sea aspiracional es: soy una persona que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por la salud, y por eso prefiero utilizar transporte público que contaminar. Bien. Oye, y regresando al tema de género, ¿se vincula de cierta forma con el cambio climático y el transporte? ¿Cómo? En la bicicleta hay más usuarias mujeres que hombres. Entonces podríamos decir que sí, al menos para las bicicletas, si la huella de carbono de ese sector es menor para las mujeres que para los hombres. Pero no veo cómo lo podemos vincular. ¿Existen como otros ejemplos que quisiera señalar específicos de como logros del gender de transgénero? Sí, hemos hecho mucha capacitación. De hecho, la capacitación empieza en casa. Lo que yo diría es que esta herramienta inició apenas hace unos 5 años dentro del banco, porque nos dimos cuenta que era una necesidad, ¿no? Que nuestros beneficiarios, que son los países, tenían este problema y que no los estábamos atendiendo. Entonces, el primer logro es capacitarnos a nosotros mismos, porque nosotros como especialistas de transporte, si no conocemos cuáles son los problemas que experimentan las mujeres en sus viajes y cuál es, por ejemplo, la brecha de salario en el sector laboral y en particular en el sector transporte, pues no vamos a poder ayudar a los países, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría destacar fue la capacitación que nosotros tuvimos, que fue toda una semana. Todos los especialistas de transporte de la región nos vimos en un país, que de hecho fue México, para hablar sobre género y transporte.
Y ahí nos dimos cuenta de estas cosas, sobre todo los hombres, ¿no? Porque las mujeres pues ya lo saben, lo viven todos los días, pero los hombres no. Y lo que estamos impulsando, por ejemplo, otro proyecto que fue muy interesante, es que en un préstamo que dio el banco en uno de los países de la región para construir infraestructura para una carretera, le pedimos a la empresa que ganó la construcción de la carretera que tuviera mujeres que manejaran maquinaria pesada. Entonces, es una de las condiciones para que les pudiéramos dar el contrato. Entonces, el contratista capacitó a las mujeres y fueron las mujeres quienes trabajaron la maquinaria pesada. ¿Para qué? Porque muchas veces las empresas dicen, sí, ya incrementé el número de mujeres que trabajan en mi empresa, que es del sector transporte, ¿no? Entonces presumen sus números que aumenté, no sé, del 3% al 5%, pero ¿en qué tareas? Y acaban siendo en limpieza, en administración, ¿no? Entonces lo que queremos es que más mujeres se den cuenta que hay otros trabajos en los que también se pueden desempeñar de la misma manera que un hombre, ¿no? O sea, trabajar maquinaria pesada, no porque es pesada aquí sí que la vas a cargar, ¿no? Trabajar maquinaria pesada lo podemos hacer todos. Y en todos los proyectos de financiamiento que aprueba el banco, todos los proyectos en el sector transporte deben de tener un componente de género, que es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que hicimos en Surinam, lo que buscamos es que hubiera más mujeres trabajando en todas las empresas de logística y en un puerto. Y eso es muy fácil, simplemente es capacitar a las mujeres para que puedan desempeñar ese tipo de labores. Entonces, todos los proyectos del banco tienen un componente de género, ya sean proyectos de financiamiento o de cooperación técnica, cuando son estudios que no tienen que pagar los países, son recursos no reembolsables, y siempre ponemos algún componente de género para que el valor agregado del banco vaya más allá de mejorar en lo que estamos, en cada sector que estamos trabajando, por ejemplo yo en el transporte, pero siempre mirar hacia cómo podemos mejorar las condiciones de las mujeres cuando se mueven por los hombres. Y más o menos en cuánto está ese porcentaje, porque imagino que el ideal sería 50% hombres y 50% mujeres, ¿no? Una cuota paritaria, pero... Varía. En el sector transporte, por ejemplo, en el sector transporte me parece que es como 10% de mujeres que trabajan en el sector, pero eso va a depender de la ciudad, va a depender del país, ¿no? Hay culturas que simplemente, por ejemplo, nos platicaba una conductora de un autobús que la primer barrera para que ella pudiera trabajar es que en los patios donde guardan los autobuses y donde llegan después de un periodo que están trabajando para descansar, no había baño para mujeres. Entonces, ¿por qué? Pues porque eran puros hombres los conductores, porque tienen a lo mejor mecánicos que también eran hombres, porque tienen a los guardias que también eran hombres, entonces a nadie se le ocurrió que tenían que hacer un baño para mujeres. Entonces esa fue la primera brecha para que una mujer pudiera trabajar en ese sector. Entonces lo primero era pues dar las facilidades para que más mujeres trabajen en ese sector. Y platicábamos con una conductora de una combi en Hidalgo, en Pachuca, hace un par de semanas, y lo que ella nos decía es que sí ha recibido algunos comentarios desde los usuarios, ¿no? Que nos dicen, yo no me supo como una mujer. Pero también al revés, muchos que dicen, qué bueno, porque pues encontraste otro trabajo que te da todas las facilidades para, en su caso, una mamá soltera, para poder atender a su niño y trabajaba solamente las horas en las que su hijo está en la escuela y bueno, en la tarde se lo cuida a alguien, pero es también un trabajo relativamente flexible, entonces puede atender a su hijo si tiene alguna emergencia. Muchas gracias. Pues la última pregunta sería, ¿cómo imaginas o cuál sería para ti el transporte ideal? El transporte ideal, qué buena pregunta. El transporte ideal es, para empezar, deberíamos de transportarnos distancias muy cortas. Es decir, que haya uso de suelo mixto en nuestras ciudades, que no haya zonas puramente residenciales y otras zonas que atraen viajes de trabajo, ¿no? Sino que en todas las colonias podamos tener escuelas, hospitales,
en las plantas bajas de los edificios, que tengamos comercio, para que no nos tengamos que transportar distancias muy largas, que puedas llevar a tus hijos a una escuela que te queda cerca de la casa, que puedas trabajar cerca de tu casa. Eso es lo fundamental para mejorar la movilidad, es reducir el número de viajes, ¿no? ¿Y cómo los reduces? Viviendo cerca de tu lugar de trabajo y teniendo todas las actividades que necesitas cerca de tu casa, ¿no? O sea, que tengas un gimnasio a unas cuadras, que tengas un súper a unas cuadras, y no que tengas que, por ejemplo, salir de Santa Fe para acercarte a algún supermercado, ¿no? Y por el otro lado, cuando ya se ofrece el transporte público, pues obviamente un transporte de calidad para que la gente lo utilice. Seguro, que es otro de los temas que también estamos trabajando. No quiere decir que el transporte público sea inseguro y el del vehículo particular sea seguro, porque también en vehículo particular hay robos, hay asaltos, no se roban autos, hay cristalazos, etc. Pero lo que buscaríamos es un transporte público eficiente, en el sentido que sea de bajas emisiones, seguro, rápido, o sea, que tenga carriles confinados solamente para transporte público, para que compita con el vehículo particular, o sea, que sea más rápido llegar al transporte público, que sea accesible en el sentido muy amplio, o sea, que siempre tengas una parada de transporte público al menos a 500 metros de distancia de tu lugar de trabajo o de tu residencia, para que no tengas la necesidad de salirte en un coche. Entonces, ese sería el transporte ideal, el que es de bajas emisiones, el que es seguro, el que es rápido, el que es confiable, y diría en general el que prefieres utilizar.